Es un placer que nos acompañe hoy en este día. Y bueno, Jesús vino a llevarnos a una relación más profunda con Dios para que podamos conocerle como nuestro Padre, recibir una nueva identidad de Él y que podamos vivir de una manera que agrade a Dios a partir de nuestra nueva identidad. Es con este corazón que podemos vivir lo siguiente mientras adoramos. Es un versículo que nos dice: tú eres mi Dios y te alabaré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Por favor, ponte de pie con nosotros en esta mañana. Y te voy a invitar que conforme meditas en esas palabras de este salmo, adoremos a nuestro Señor juntos. Amén, en el nombre de Jesús. Y ahí está el salmo, lo puede ver, dice: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Es el Salmo 118, versículo 28. Adelante. Y vamos usando nuestras manos. Vamos, iglesia. Truena el cielo y el mundo nació. Del polvo Él me formó, la vida Él me dio. La fue hablada, el monte se movió. No tengo más temor, mi esperanza voy. Imparable es mi Dios, que tu gloria me siga hoy. Imposibles no hay, en tu nombre soy vencedor. Soy libre en Cristo, cadenas Él rompió. Venció el pecado, su gracia me salvó. Al tercer día Él resucitó. La oscuridad venció y en gloria vive hoy. Juntos. Imparable es mi Dios, que tu gloria me siga hoy. Imposibles no hay, en tu nombre soy vencedor. Imparable es mi Dios, imparable es mi Dios, que tu gloria me siga hoy. Imposibles no hay, en tu nombre soy vencedor. Vamos con nuestras manos juntos. Nada será imposible. Nada será imposible. Tu reino es invencible. Gritaré de mi Dios increíble. Imparable es Jesús invencible. Juntos. Nada será imposible. Tu reino es invencible. Gritaré de mi Dios increíble. Imparable es Jesús invencible. Nada será imposible. Tu reino es invencible. Gritaré de mi Dios increíble. Imparable es Jesús invencible. Nada será imposible. Tu reino es invencible. Gritaré de mi Dios increíble. Imparable es Jesús invencible. Si vamos juntos declarando: imparable es mi Dios. Amén. Aquí vamos. Imparable es mi Dios, que tu gloria me siga hoy. Imposibles no hay, en tu nombre soy vencedor. Imparable, imparable es mi Dios, que tu gloria me siga hoy. Imposibles no hay, en tu nombre soy vencedor. Amén.
gloria y te damos honra a ti, Señor. Imposibles no hay para ti. No hay nadie, Padre, que ante ti pueda hacerte frente en ningún momento. Te alabamos, te bendecimos, Señor Todopoderoso. A nuestra verdad, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vivir en mí, soy libre al fin, soy en Jesús. Oh, 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 nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vivir en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dices por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré
yo lo gritaré, gritaré. Amigos, como ven, acabamos de cantar palabras poderosas que nos habla acerca de que Dios es por nosotros. Dios está luchando por nosotros. Y de la oscuridad de la cual nos habla este canto, es acerca, ¿verdad?, del pecado que corrompe nuestros corazones. Nos hace hacer cosas que son malas a los ojos de Dios. Y Dios es un Dios santo. Él nunca va a ser tentado por el pecado o por hacer el mal. Una de las cosas que muchas veces tenemos que procesar y reflexionar en el mensaje de lo que llamamos evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero cuando miramos realmente lo que significa el evangelio, a veces eso pasa a ser malas noticias para nosotros. Pero también de igual manera nos hace reflexionar y nos hace ver a dónde estamos y hacia dónde podemos ir, o hacia dónde Dios nos quiere transformar, o lo que podemos llegar a ser. Una de las cosas que les invito, ¿verdad?, a reflexionar es en estos versículos que nos ayudan a poder alabar a nuestro Señor. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es que te voy a invitar, debido a ese perdón que hemos recibido y que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que nos permite a través de Él disfrutar esa relación con Él. Te voy a pedir, ¿verdad?, que reflexionemos en la siguiente canción. Levantemos nuestras mentes y nuestros corazones y sigamos adelante escuchando lo que Él quiere decirnos a través de este canto. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú.
eso no, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, el Rey de Reyes, nadie hay como tú. El Rey de Reyes, nadie hay como tú. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a seguirte a ti, Señor, que nos ayudes a entender el sacrificio de tu Hijo amado Jesús que nos diste para librarnos, Señor. Que llevemos esto en nuestra mente todos los días, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que siempre nos das una y otra vez, Señor. Gracias por todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile, yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Señor, te damos gracias. Te damos gracias y ayúdanos en esta mañana a poder serte fiel, a poder continuar siguiendo esa historia del Evangelio,
en la cual, Señor, tú nos hablas, en la cual nos muestras tu poder, en la cual te revelas a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras situaciones. Que no importa lo que estemos pasando, sabemos que podemos confiar en el Dios Todopoderoso, en el Dios que vence las tinieblas, en el Dios que lucha por nosotros, en el Dios que es bueno, que es justo, que es maravilloso y que no hay nada ni nadie que lo venza. A ese Dios servimos, iglesia. A ese Dios bendecimos, a ese Dios exaltamos, y te voy a pedir, dale un fuerte aplauso en esta mañana y bendícele a Él. Gloria, honra, honor y alabanza al Rey de Reyes que vive hoy y siempre. Amén. Si se puede saludarse uno a los otros y tomen asiento, gracias. Buenas tardes. Hi, welcome to Compass Church. Bienvenidos al Compass Church. Is that working? Hello? Hello? Aló, aló. Sí, ahora está funcionando. Aló, ahora sí. My name is Daryl Cloud. I serve as the executive pastor here at Compass Church, and great to be in a church family with you. Mi nombre es Daryl Cloud, soy el pastor ejecutivo de la iglesia de Compass y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Maybe you've met Maria Nelson, one of the pastors here, and ¿Ya conocen a María? Hola, ¿cómo están? the United States is a Latin American country. Estados Unidos es un país latino. Yeah, it's Yeah. a Latin, yeah. Sí, está lleno de latinos, es verdad. Sí. But I'm still working on my language skills, so pardon me, forgive me. Pero todavía está aprendiendo español, entonces perdónalo por hablar en inglés. Yeah, but I've got a friend for help. Pero acá está una amiga que puede hablar para él, para ayudarlos a entender. Yeah, in our church family, we have a mission: helping people find and follow God. En nuestra iglesia tenemos una misión que es ayudar a la gente a encontrar y seguir a Dios. You know, it's our church's mission, but for my wife Laura and I, we want it to be our personal mission too. Es la misión de la iglesia, pero también queremos que sea la misión de nuestra familia. It's not going so well lately. No está yendo muy bien últimamente. We set out to be awesome for God, but it feels like we're just being awkward for God. Estamos tratando de ser todo lo que podemos para Dios, pero muchas veces no sale exactamente como queremos. Could I tell you a few recent examples? ¿Te puedo dar algunos ejemplos de cómo nos ha ido? So a month ago at our other location in Naperville, Entonces hace un mes en Naperville they had a family event after the Saturday night worship service. había un evento de familia después de la adoración en la noche. So we were excited and we invited 5 families in our neighborhood. Estamos muy emocionados, entonces invitamos 5 familias en el vecindario para venir. And 4 of the families said no. Y 4 dijeron que no, But one of them said yes. pero uno dijo que sí. And so Brendan and Amy and their son, they joined us for the family event. Entonces Brandon, Amy y su hijo también vinieron esa noche para ese evento. But then somehow between Laura and I, we don't know how to count. Pero por alguna razón, entre mi esposa y yo no sabíamos cómo contar. So as we were saving seats as the event was getting started, we didn't save enough seats. Entonces no guardamos suficientes asientos para nuestros invitados. So then I ended up having to sit in the row behind my guests. Entonces me tenía que sentar justo atrás de los invitados. I felt like I was breathing on their necks the whole time, you know. Sentí que estaba respirando detrás de ellos, de su cuello. And like I was being creepy behind them. I'm watching you. Como si te estoy mirando, te estoy vigilando. So right before the event got started, Entonces justo antes que comenzó el evento, to be warm and hospitable, I said to, go ahead. Para ser como bien amistoso y hospitable, le dije a esta persona que había invitado, I said to Brendan, "Hi, Brandon, great to have you here."
Hola, Brandon. Qué bueno que pudiste venir. And then I thought, wait a second, is his name Brendan or Brandon? Y después me di cuenta, oh no, tal vez le estoy llamando Brandon, pero no es Brandon. Have you experienced this before? ¿Esto te ha pasado a ti Yes. antes? Yes. So then I'm asking his wife stories to try and get her to say his name. Entonces comienzo a preguntarle a la esposa diferentes cosas para ver si ella dice el nombre del esposo, para recordar. So note to self, if you invite someone to church Entonces, si vas a invitar a alguien a la iglesia to experience the love of God, para experimentar el amor de Dios, step one, primer paso, learn their name. conoce su Okay. nombre, aprende su nombre. So it was on Easter Sunday morning. Entonces fue en la Pascua en la mañana. Our next door neighbor's son, Anders, in high school. Nuestro vecino Anders Yep. de high school. Yeah, he was going to join us to come to church on Easter Sunday. Él iba a ir con ellos para el servicio de Pascua. And we were very excited because he had been to our youth group before, but he had never been in a worship service before in his life. Entonces estábamos bien entusiasmados porque siempre iba a donde estaban los jóvenes, pero nunca había ido al fin de semana para celebrar juntos. They don't have any Bible or church in their home. No tienen Biblia en su casa. So I was at one of our other church locations, Entonces fui a otro lugar donde también está la iglesia and my wife was at home with our 4 kids, helping them get ready. y mi esposa estaba con los 4 niños preparándolos para ir. And you know how it is getting ready for church. Tú sabes cómo es cuando te preparas para la iglesia con 4 niños. There's the crazy and the outfits and the hair and the fighting. Sí, poco loco porque los niños peleando, tratando de peinar el pelo, la ropa, todas las cosas que hay que hacer. So she finally gets the 3 younger children into the truck. Entonces finalmente pone los 3 más jóvenes en el auto, But my high school son wasn't anywhere to be found. pero se da cuenta que el más grande no está en el auto. So she goes back to the top of the bottom of the stairs. Entonces va a la parte de las escaleras abajo And she's yelling up the stairs. y le grita arriba a la casa. Like she's got a vein popping out on her head, you know. Oh, sí, está muy enojada. And she said, Judah, we've got to go. Judas, tenemos que irnos. We're going to be late. Vamos a estar tarde para la iglesia. It's starting right Ya now. comienza ahora. And we still have to pick up Y Anders. todavía tenemos que recoger a Anders. And then she hears over to the side. Después escucha al lado Anders says, "Hi, Mrs. Cloud, I'm right here." y él dice, oh, estoy aquí en el auto. And he was sitting in the chair by the fireplace in the next room over, watching all of this happen. Yeah. Who was this? Who was it? The high school boy is sitting in the Entonces chair. estaba ahí sentado escuchando todo esto. Sí. Yeah. Un buen ejemplo, ¿no? De ser cristiano. As my wife is spiritually leading our home in the name of Jesus. You know. La esposa estaba sirviendo a Jesús en el nombre de Jesús. Amén. So there's another dad in our neighborhood, also named Daryl, Entonces hay otro papá también en el vecindario que se also llama Daryl, from California. también de California. And so we met at a kid birthday party through our sons. Y lo conocimos en una fiesta de cumpleaños de su hijo. And he has no Bible or church in his background También no either. tiene Biblia o no es cristiano en su familia. But we started having a spiritual conversation at this kid birthday party. Pero tuvimos una conversación espiritual en el cumpleaños de este niño. And so later I texted him, I sent him some encouraging Bible verses. Entonces le mandé un texto y le mandé unos versículos de la Pero de repente crecí y me di cuenta que Batman no existía. Y pues ni modo, a quitarme la máscara, quitarme los guantes. Qué decepción. Quitarme la capa, retirarla y vivir una vida común y corriente. Pero bueno, sí, o sea, cuando tenemos un superhéroe en mente que encanta ver las cosas, las hazañas que logra, o sea, es algo increíble. Y de repente entendemos que esa persona hace algo, en este caso Batman no existía, no era real, y pues bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Yo me acuerdo escuchar la historia de David, de cómo él era un pastor y cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Y las defendía en contra de cualquier animal que viniera, leones, lo que sea. Y después vemos que mató a Goliat,
¿sí? Era un muchacho no tan alto de estatura, pero mató a Goliat, un gigante que medía más de 7 pies de altura. No era soldado, lo mató con una resortera. Allá en México hacíamos nuestras propias resorteras en aquel entonces, porque no teníamos dinero para comprar, ¿verdad? Pero bueno, aquí está David y mata a Goliat, y de repente es ungido rey y empieza a caminar y empieza a derrotar a todos los enemigos del pueblo de Israel y hace grandes hazañas para Dios. Y yo decía, yo quiero ser como David. Yo quiero ser como el rey David. Y entonces hemos estado viendo estas últimas 2 semanas y podemos decir que hasta ahorita David tiene buena reputación, ha hecho buenas cosas, está siguiendo lo que Dios le dice que haga, entonces está obedeciendo y va hacia adelante. No hay nada que se le pueda decir en contra, sino que él sigue adelante. La semana pasada vimos que mostró misericordia a uno de los descendientes de Saúl, y en aquel entonces cuando un rey moría o se le derrotaba, se mataba toda la descendencia, pero él decidió darle misericordia. Entonces David es esta persona que tiene un corazón conforme a Jehová. Así lo describe la Biblia. Entonces yo quería ser como él. Pero entonces llegamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Y nos damos cuenta que ahí David comete adulterio con Betsabé. Y de repente yo, siendo niño, un joven pequeño, dije, wow, ¿cómo puede ser? Cuando era Batman no me importaba tanto porque no era real, pero el rey David sí existió, sí fue real, sí era una persona, un humano como tú y como yo. Pero nos damos cuenta que en este momento llegamos a esta escritura y ahí vemos que él cae. Y podemos decir una vez más, pero era un hombre conforme al corazón de Jehová. Es más, está en Hechos, en Hebreos capítulo 11, en la lista del Salón de la Fama que nos gusta decirle, de todos los hombres y mujeres de fe. Ahí está mencionado y ahora esto sucede. ¿Cómo es posible? Yo no sé si últimamente has estado poniendo atención a las noticias o tal vez un año atrás, 2 años atrás, y nos hemos dado cuenta que muchos hombres han caído, hombres que nosotros hemos admirado. Vamos a hablar de pastores, de evangelistas, personas que decíamos son hombres de Dios y cayeron moralmente. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué no pudieron detenerse? Pero sabes una cosa, volviendo a la Biblia, y esto es lo que me encanta de la Biblia habla acerca de sus héroes de la fe y no nada más menciona sus grandes hazañas, sino que también nos muestra sus fallas, sus errores, para que podamos aprender de ellos. Y yo le doy gracias a Dios que la Biblia ya terminó de escribirse hace muchos años atrás, porque te imaginas si tú y yo estuviéramos ahí, no hubiera suficiente tinta, suficiente papel para escribir todas esas metidas de pata que hemos hecho. Pero entonces, en esta mañana, a eso nos enfrentamos. Capítulo 11 y 12 de 2 de Samuel hablan acerca de este suceso, primeramente lo que es el pecado, lo que sucedió con Betsabé y David, y después como David es confrontado por Natán, el profeta. Pero es interesante que al ver esta historia es una de lujuria, ¿sí? Es una historia de lujuria, es una historia de adulterio, de traición, de asesinato. Parece una historia de Hollywood, ¿verdad? O sea, es interesante que estas cosas las podamos leer en la Biblia. Y este pecado marcó la vida de David para siempre. Quiero leerte esta escritura que se encuentra en Primera de Reyes 15:5. Dice, porque David había hecho lo que agrada al Señor. Gracias, amor. Y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor. Y luego dice, excepto en el caso de Urías el hitita. Y Urías era el esposo de Betsabé. Hermanos, podemos decir que David era humano como tú y yo y se enfrentó a la tentación. Y como tú y yo tenemos que tomar una decisión, y él tomó la decisión equivocada.
Él decidió irse por acá cuando era por allá. Entonces estamos hablando de un hombre, de un rey, uno de los reyes más poderosos y más famosos de Israel, que había peleado contra fieras, había defendido a las ovejas de su padre, había peleado contra Goliat, lo había matado, terminó con él, ha tenido estas grandes guerras y ha derrotado a tremendos ejércitos, pero ante la tentación pierde, cae. Es interesante lo que sucede. Vayamos a la escritura. Vamos al primer versículo de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice ahí: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército de israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Interesante. Aquí dice que era la primavera y era cuando los reyes solían salir a la guerra, ¿verdad? Pero en este caso, el rey David decidió quedarse en casa. El rey David dijo: no voy. La Biblia no nos dice por qué. Podemos especular, pero no especulemos mucho. Tal vez podemos decir, tal vez ese se quedó y dijo: no es necesario ir, tal vez no me necesitan, esta va a ser una batalla muy sencilla, no es necesario que yo esté ahí. O tal vez simple y sencillamente dice: ¿sabes qué? Tengo que escribir un salmo. Yo no sé qué estaba pensando. Pero la cosa es que él se quedó ahí cuando tal vez debió haber salido con su ejército. Y yo estoy pensando que si yo fuera alguno de sus soldados, estaría pensando: estaría bien que el rey estuviera aquí, me traería un poco de ánimo, ¿verdad? O tal vez, si no iba a traer ningún ánimo, tal vez pudiera estar ahí con los generales planeando cuál va a ser la estrategia para la batalla. Pero sea lo que sea, David se queda en Jerusalén. Y una vez más, la Biblia no nos indica por qué, pero la Biblia sí nos indica en 2 de Samuel capítulo 10 versículo 7 que David hizo lo mismo. O sea, no es la primera vez que David se queda en su palacio en Jerusalén. Esta ya es la segunda que sabemos. Entonces me pregunto yo, ¿este es un nuevo patrón en la vida de David? Tal vez se está sintiendo que ya está viejo, pero sabemos que aproximadamente tenía unos 50 y tantos años, y tal vez yo tengo 50 y tantos años y ya no me siento tan cansado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la vida de David? ¿Y por qué no va? Bueno, esa es una pregunta a la cual no vamos a tener la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, el patrón o no patrón, sea lo que sea, David se quedó en casa. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Dice aquí en el versículo 2: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular. O sea, no había otra mujer como ella. O sea, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Qué interesante, ¿verdad? Aquí tenemos a David, está descansando, y no que no se mereciera un descanso, claro que sí, pero tiene ese descanso, se levanta y empieza a caminar en su azotea. Y de repente podemos pensar: bueno, este está loco, ¿por qué está caminando en su azotea, verdad? Pero yo no sé de qué parte de Latinoamérica tú eres, pero en México es muy común que la gente suba a sus azoteas y ahí descansar un poquito, que la brisa y esto y lo otro, algunas personas a dormir, ¿verdad? Entonces no es algo raro. Ahora, tengamos en mente también que Jerusalén era una área un poco rocosa, había montañas, había lomas, entonces el castillo estaba en una loma, entonces aún todavía un poco más alto, pero bueno, él salió a caminar. Y el hecho de que el palacio está un poco más alto, puede ver las azoteas a su alrededor. Y de repente, como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? De repente aparece esta mujer. Y ahí está la mujer bañándose. Y dice que David la vio y se le hacía una mujer hermosa. Está durmiendo, se levanta, va a dar una vuelta en la azotea y mira a esta mujer. Tiene tiempo libre,
Ok. Y lo que decide hacer con su tiempo libre es eso. Ok, no hay ningún problema. Ve a esta mujer. Y de repente, pienso yo, debió haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy el rey de Israel, tengo cosas reales a las que tengo que atender, vamos a seguir hacia adelante y punto. Y entonces no estuviéramos predicando aquí en esta mañana acerca del rey David y de Betsabé. Pero eso no es lo que sucede. Se le queda mirando y para que esta persona diga, wow, es increíble, tiene esta belleza singular, no es porque nada más la vio así y se volteó, ¿verdad que no? Entonces, nada de malo que si yo voy caminando, tú vas caminando y de repente la tentación pasa enfrente de ti. O sea, no puedes hacer nada acerca de eso, pero sí puedes hacer algo acerca de lo que sigue. Porque nosotros no podemos controlar qué es lo que va a suceder, qué viene después. Y él vio a esta mujer hermosa y no se volteó. No se volteó. No dijo, voy a regresarme, voy a hacer lo que tengo que hacer. Simple y sencillamente, el desastre estaba tocando a la puerta y él abrió. Sí, él abrió. Una pregunta. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos está mirando? C.S. Lewis, el que escribió las historietas de las crónicas de Narnia, sí lo conocen. Él dijo que la integridad es lo que tú eres cuando nadie te está mirando. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí David? Estaba mirando a esta mujer. Y una vez más, no creo que haya sido algo nada más así de pasadita, sino que se le quedó lelo, como decimos nosotros los mexicanos. Se quedó ahí enlelado. ¿Y cómo sé esto? Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era. O sea, envió a alguien para que averiguara quién era. Si no estás interesado, no vas a mandar a nadie. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Interesante. Primero es esposa, está casada. Y también el hecho que era hija de Eliam significa que era nieta del consejero más apreciado y más valorado por David. Y luego dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. ¡Wow! Luego ella regresó a su casa. Luego dice, Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y ahorita vamos a ver por qué eso es tan importante. Entonces aquí David mandó a averiguar quién es esta mujer. Y al saber esto, hermanos, no se detuvo. Y yo no sé, pero yo pienso que si yo soy el rey de Israel y tengo la ley aquí a mi disposición, entonces tengo que conocer lo que le dice la ley de Dios para su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David? No se detuvo, aún sabiendo lo que decía la ley, mandó a averiguar quién es esta mujer. Y yo no sé tú, aquí no somos chismosos, ¿verdad que no? No, pero en aquel entonces yo me hubiera preguntado, wow, estos son sirvientes a los que yo voy a mandar a que averigüen quién es esta mujer. Que David no se puso a pensar, esto va a salir porque va a salir. La gente se va a dar cuenta porque se va a dar cuenta. O sea, no estaba pensando bien, pero él siguió adelante. No nada más averiguar quién era y después de saber quién era, no se detuvo, tuvo otra oportunidad para detenerse y no caer ante la tentación y no cometer pecado, sino que no nada más ahí, sino que tomó un paso más y mandó traerla. Y mucha gente se pregunta, ok, entonces estamos hablando de David, pero ¿qué parte tuvo ella en todo esto? Bueno, la Biblia no dice mucho acerca de esto, así que no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Pero lo que sí sabemos es que los dos participaron de esto. Pero viendo específicamente al rey David, entonces él la manda a traer. Su plan ya está caminando. Y llega a su casa y tienen relaciones. Una vez más, sabiendo todo lo que dice la ley, sabiendo cómo Dios lo ha escogido para que él sea el que va a dirigir a su pueblo, David de todos modos hace como quiere y lo hace a pesar de saber todo lo que sabe. ¿Sí notas cómo progresa el pecado? La tentación que nos seduce
y nos lleva a pecar. Así es como funciona, hermanos, el pecado. Cuando hay una tentación y de repente controla nuestras mentes, nuestros corazones, vamos a caer. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Por qué? Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¡Wow! Pedradota, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos por lo general cuando hacemos algo que no debemos hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Fue mi esposa, o fue mi esposo, o fue el vecino, o fue la vecina, o fue mi jefe. Empezamos a echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pero aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que somos nosotros. Hay gente que se atreve aún a echarle la culpa a Dios y decir, tú eres el que tienes control de todo y no me detuviste a mí, tú tienes la culpa, no es mi culpa. Quiero darnos un consejo acerca de cuando se trata de echarle la culpa a los demás de echarle la culpa a Dios. ¿Sabes cuál es ese consejo? No lo hagas. No lo hagas. Yo aprendí, esto es algo que dicen muchos los americanos, que cuando tú estás apuntando a alguien, estás apuntando con un dedo, pero hay 3 que te están apuntando a ti. Este versículo nos está diciendo que somos nosotros los que nos dejamos seducir. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos pone en una situación que nos lleve al pecado, donde tenemos que pecar, porque eso iría en contra de su naturaleza. Es más, yo me atrevo a agregarle aquí que somos nosotros los que nos metemos en situaciones en las cuales no debemos de meternos y de repente caemos y aún ahí Dios está diciéndonos, aquí estoy. Sí, aquí estoy para ayudarte, déjame ayudarte a salir de ahí, pero nosotros nos queremos meter más en el fango todavía y ensuciarnos más. Aún cuando nosotros somos los que decidimos caminar por donde no deberíamos de caminar. Si tú batallas con el alcohol, con las drogas, hablamos del alcohol, si no puedes controlar eso, ¿por qué vas a caminar enfrente de la cantina? No. Si te gusta apostar, ¿para qué vas a ir allá al barquito? No. Es interesante, hermanos, que Dios usa pruebas, tribulaciones, ¿para qué? Para moldearnos, para madurarnos, para que seamos más como su Hijo Jesús. Pero lo que sucede muchas veces es que nosotros tomamos esas tribulaciones, esos problemas, que una vez más muchas veces nosotros mismos nos metemos en ellas y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque permitimos que el enemigo venga y susurre a nuestro oído y nos diga, Dios no te ama. Dios no. ¿Por qué estás sufriendo? Déjame les doy un ejemplo. ¿Qué tal si de repente tú pierdes tu trabajo? Y no era porque eras flojo, no era por cualquier cosa, simple y sencillamente porque hubo redujo de personal y todo de repente te tocó a ti. Y en ese momento estás pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar la hipoteca de la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar muchas biles, ¿qué voy a hacer? Mi respuesta debe ser, Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de enseñar aquí? ¿Qué es lo que estás tratando ¿por qué tengo que pasar para parecerme más a tu Hijo? Pero, ¿qué sucede? Que permitimos que el enemigo venga y nos diga otra cosa. Y entonces, como este Dios en el que yo he creído no me está haciendo el trabajito o el milagrito, entonces yo voy a tomar esto en mis propias manos y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Cuando Dios sabe lo que está haciendo y tal vez lo que Él está haciendo es que tú no necesitas este trabajo porque Él tiene algo mejor para ti.
algo mejor para mí. Y queremos ayudarle a Dios, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Entonces, si yo permito que el enemigo venga y me tuerza todo el panorama, entonces me voy a enojar, me voy a amargar, voy a permitir que la ansiedad, la depresión, todo eso venga. ¿Por qué? Porque mi Dios no me está ayudando. Hermano, nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa con la que vamos a estar batallando todo el resto de nuestras vidas hasta que muramos y pasemos a la presencia de Dios. Entonces, mi espíritu tiene que estar bien nutrido para poder combatir esta naturaleza pecaminosa y para poder estar bien alineado con la voluntad de Dios, para que no venga el enemigo y me cuente cualquier cosita y yo me vaya por el camino que Él me está diciendo. Pero hermanos, cuando el pecado viene bien bonito, ¿verdad? Se viste, se pinta, es presentado de la mejor manera. Y en ese momento nos olvidamos que hay consecuencias, que hay un precio que pagar. No los estoy regañando, ¿eh? Vayamos al siguiente versículo para ver cuáles son esas consecuencias. Dice el versículo 5: tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Otra vez le mandó el mensaje con una sirvienta y me imagino el chismarajeado, o sea, puro chisme, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Estoy embarazada. Este es el resultado del pecado. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer David? ¿Qué va a hacer para lidiar con esta situación? La va a enfrentar y va a decir: hey, fui yo el responsable de esto, déjame hacer lo que tengo que hacer. No, encubre su pecado. Hermanos, yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo crecí aquí en Estados Unidos, pero llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 8 años. Pero antes de venirnos, tenía yo como unos 7, mi papá tenía una tienda. Y me acuerdo que en esa tienda había dulces, había papitas, había de todo. Pero como todos buenos padres, no me dejaban comer cuando yo quisiera ni lo quisiera. Qué malos, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que yo quería más y más y más y más. Y yo decía, tengo que encontrar la manera de poder yo tener más de eso. Y la única manera era ir a otra tienda que estaba como una cuadra de donde estábamos nosotros y comprar allá. Pero el problema es que yo no tenía dinero. Entonces yo maquiné este plan y dije, voy a robarle 5 pesos a mi mamá. En aquel entonces 5 pesos eran 5 pesos. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Entonces, 5 pesos y yo estaba buscando la manera de hacerlo. Entonces me acuerdo que fui a la caja registradora, pero no podía abrirla. Y entonces mi mamá tenía un recipiente donde guardaba monedas para si alguien no traía cambio, lo que sea. Y me acuerdo que yo dije, ok, voy a esperar la oportunidad para que mi mamá se descuide y voy a agarrar esos 5 pesos. Y de repente mi mamá se descuidó y vámonos. ¿Sabes cuánto duré con esa santa moneda sin poder gastarla? 3 días. Porque después me puse a pensar, la vecina que tiene la tienda a cuadra es bien chismosa, le va a venir a decir, mamá, que fue a comprarle dulces allá. Y ahora tenía un problema. ¿Qué voy a hacer con estos 5 pesos? Entonces tuve que maquinar un plan para encubrir todo esto. Y me esperé 3 días y llegaron mis primos de Chihuahua. Y uno tenía mi primo que se llama Froilán, le decimos Freud. De repente andaba caminando ahí y dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta moneda de 5 pesos, se la voy a tirar enfrente a Freud y le voy a decir, ahí está Freud, te encontraste 5 pesos. Y eso fue lo que hice y de repente regresamos, él estaba bien contento porque encontró 5 pesos, pero mi mamá estaba mirando con esta mirada que sabía que había hecho yo. En aquel entonces no era, ay mi hijito, no era. Pero bueno, esa es otra predicación. Entonces, ¿qué sucede? David trata de encubrir su pecado. En vez de enfrentarlo, ahora trata de encubrirlo. En los versículos 6 al 27 vemos cómo David trata de encubrir este pecado. Primero manda una carta a Joab para que haga traer a Urías, el esposo de Betsabé, para que él se vaya con su esposa y tenga relaciones con ella, y así él poder decir, él la embarazó. Mira lo que dice el siguiente versículo.
él trató de hacer todo esto, pero Urías no cayó. Y Urías le contestó a David cuando David le preguntó, ¿por qué no fuiste con tu esposa? Dice, Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Ahora dices tú, ¿se va a detener David? No, el hombre sigue adelante y dice, tengo que hacer algo. Dice, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana después regresas al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. A un borracho tuvo más. ¿Qué le podemos decir? Sabiduría para no hacer lo que David hizo. Y aquí David se da cuenta que tiene que hacer aún más para encubrir este pecado. Entonces manda a Urías de regreso con una carta. Urías le llevó esta carta a Joab y se la dio, y en esa carta decía, Joab, por favor, pon a Urías al frente donde está la peor batalla, y en el momento que empiezan los trancazos, déjenlo solo. Y eso sucedió, y Urías murió. Y qué interesante, fíjate lo que dice el versículo 17. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Interesante. David tiene tiempo en sus manos, y ¿qué hace con ese tiempo? Se deja ser tentado, y eso produce un pecado con una mujer casada, y ahora ella resulta embarazada. Y para poder encubrir su pecado llega a matar a este hombre. Ahora sabemos que esto no es el final de la historia, y lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 12, cuando David es confrontado por el profeta. Pero hermanos, él se arrepiente y Dios lo acepta porque se arrepiente, reconoce y se arrepiente. Pero la pregunta es esta: si David es un hombre conforme al corazón de Jehová y cayó de tal manera, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo? Ninguno de nosotros ha escrito un salmo, o al menos, no sé, alguien de aquí ha escrito un salmo, ¿verdad? O ha sido rey, o ha sido una persona que Dios ha dicho, tú vas a ser el rey de mi pueblo. No. Entonces, si este hombre no pudo combatir o cayó ante la tentación, ¿cómo es que nosotros podemos combatir al pecado o a la tentación? Bueno, qué bueno que me preguntas. ¿Cómo podemos combatir la tentación? Primero, poniéndonos toda la armadura de Dios. Esto es algo que hacemos diariamente, y es por eso que es muy importante tener nuestro tiempo con Dios diariamente. Es ahí donde nosotros conocemos el corazón de Dios, es ahí donde nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 6, versículos 10 al 18, el apóstol Pablo menciona lo que es el ponernos toda la armadura de Dios. No vamos a leer esos versículos, pero es necesario que nosotros entendamos qué es eso. Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Esta es la armadura de Dios. Primero es el cinturón de la verdad. Mira, si yo no me pongo cinto en la mañana, es muy probable que los pantalones se me anden tambaleando, ¿verdad? Entonces el cinturón es lo que mantiene todo en su lugar. Si me meto la camisa por dentro, entonces lo mantiene todo junto. Entonces el cinturón de la verdad, hermanos, es la verdad espiritual, la verdad que viene de Dios, y eso es lo que mantiene todo en el lugar que debe de estar. Entonces, cuando tú y yo tomamos esto, es importante, hermanos, saber que esto es algo muy fundamental, muy importante, el conocer la palabra de Dios, para cuando vengan las tentaciones, saber cómo atacar, saber qué decir, saber cómo actuar.
Entonces la verdad de la palabra de Dios, hermanos, es lo que nos mantiene a nosotros pegados a Él, confiar en Él, depender de Él. Y después habla acerca de la coraza de justicia. Hermanos, cuando un soldado salía a la guerra y no llevaba la coraza, era eso que va en el pecho, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, en aquel tiempo no había balas. Cualquier lanza o flecha le podía penetrar el corazón o cualquier órgano vital. Entonces esto lo protegía de eso. Pero para nosotros, como nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de celestiales, espíritus malignos que están guerreando en contra de nosotros, entonces nosotros tenemos que ponernos esta coraza de justicia para protegernos de todos los dardos, de todas las flechas del enemigo que vengan a nuestra contra, y saber que todo va a estar bien. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no somos justos, sino que Dios nos ha hecho justos a través de ¿quién? Del sacrificio de Cristo Jesús. Y lo que viene primero a decir el enemigo en nuestras mentes es: tú no eres nada, tú eres un pecador. Entonces cuando el enemigo viene ante la tentación y te tira esas palabras, tú sabes que tal vez no soy justo, tal vez soy un pecador, pero delante de Dios a través de Cristo Jesús soy justo. Entonces ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Hermanos, todos necesitamos zapatos, ¿verdad? En aquel entonces huaraches o sandalias, lo que fuera, para ir a la guerra. Y nosotros tenemos que estar listos para compartir el evangelio de Cristo, el evangelio de paz. Entonces es muy importante que reconozcamos esto, que hay gente a nuestro alrededor que nos está mirando, que nos está viendo, y tú y yo podemos venir y decirles: Cristo te ama, Cristo esto, pero si no vivimos lo que estamos predicando, de nada sirve. Y no estamos hablando de perfección, sino que estemos dispuestos y estemos preparados para cuando tengamos que dar testimonio de Él. Y pongámonos también el escudo de la fe. Aquí el escudo es representado, la fe es representada como un escudo. Y Dios nos da este escudo también para combatir cuando el enemigo venga y traiga duda, traiga miedo, traiga ansiedad en contra de nosotros. Y que podemos ser más que vencedores, porque ese escudo es nada más que Dios, y Él es el que nos protege, no nosotros, no nuestras propias fuerzas. Y también, hermanos, el casco de la salvación. Ese protege la cabeza, la mente. Entonces eso es lo que podemos hacer. Entonces es muy importante nuestro tiempo con el Señor todos los días. ¿Y qué más podemos hacer para combatir la tentación? Memoriza la Escritura. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. De repente viene la tentación y el Espíritu Santo viene, te trae esa palabra a tu vida, ese versículo a tu corazón, y entonces tú te agarras de ahí para no pecar. Pero déjame decirte que si no lees la Biblia, entonces ¿cómo es que el Espíritu Santo te va a recordar de algo que no conoces? Entonces, memoricemos la Escritura. ¿Qué otra manera podemos enfrentar la tentación? Manteniéndonos enfocados en la misión. Daryl estaba hablando acerca de la misión. Tenemos una misión. Cuando tengamos tiempo libre, sí, qué bueno, disfrutemos, pero tengamos en mente que siempre estamos en misión. Hay mucha gente que necesita de Cristo, entonces tenemos que salir por ellos, tenemos que ir a buscarlos, y nosotros, tú y yo, somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, ¿verdad? Aunque mucha gente no lo piense así o no lo vea así. ¿Qué otra manera podemos hacer para combatir la tentación? Recordando que tienes una familia con la que cuentas. Déjame decirte algo, yo conozco de muchas iglesias, y no lo estoy diciendo porque estoy aquí. Y no estoy hablando mal de otras iglesias, pero aquí en esta iglesia estamos bien, tenemos una buena familia, queremos ayudarte en lo que podamos. A veces no se puede, pero ahí estamos. Tal vez no te vamos a poder ayudar de la manera en que tú piensas que podamos, pero estamos ahí para apoyarte de alguna manera, hermanos. Nos necesitamos el uno al otro. No hay tal cosa como un cristiano solitario. No, nos necesitamos el uno al otro, necesitamos apoyarnos, necesitamos orar el uno por el otro, servirnos el uno al otro, animarnos el uno al otro. Nos necesitamos más de lo que pensamos, hermanos.
Y por último, hermanos, ¿cómo podemos combatir la tentación? Huye de la tentación, corre. Tenemos el ejemplo de José. Sí, la esposa de Potifar lo llama a su aposento y de repente quiere que tenga relaciones con él y él huye, él corre. Como dicen, es mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó. Corre, salte, no le des pie al pecado. Entonces esas son unas maneras prácticas, son tan prácticas pero tan difíciles porque nosotros las hacemos difícil. Pongámoslas en práctica, hermanos. Hermanos, dijimos al principio que esta es una historia de lujuria, de adulterio, de traición, de asesinato, pero también es una historia de redención. Quiere decir que si nosotros pecamos, Dios está ahí para perdonarnos, ¿verdad? No sé si tú sepas eso, pero Jesús viene del linaje de David. Pero Jesús fue perfecto. Jesús pagó el precio. Jesús nos perdona. Jesús está ahí para decirnos, está bien, Eduardo, levántate, pero no peques más. David es una figura muy importante en la Biblia, pero una vez más, no nada más vemos lo bueno, sino que también vemos las áreas en las que falló. Y aprendamos de ellas, hermanos. Aprendamos de ellas a decir, Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, respáldame. No quiero caer ante la tentación. Invirtamos tiempo en nuestra relación con Él para estar listos y ponernos esa armadura cuando sea necesario, o sea, todos los días. ¿Por qué no oramos? Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y traspasa hasta lo más profundo, hasta el tuétano, Señor. Gracias por la vida de David, porque a través de ella podemos entender tantas cosas y ver tantas cosas y saber que así como él falla, nosotros también fallamos. Pero Señor, sabemos que así como perdonaste a David, nos perdonas a nosotros, pero nos dice, sigue adelante y no peques más. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pueden, pónganse de pie y nos acompañen en la última alabanza. Oh Señor, vengo a ti, a tus pies encuentro paz. Sin ti, Señor, deshecho estoy, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia estás. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento.
Sí, Señor, gracias. Este mensaje creo que es un buen recordatorio que cuánto necesitamos a Jesús en nuestra vida. Sin Jesús, ¿a dónde estaríamos, verdad? Y gracias a Dios por su misericordia. Yo sé que todos caemos, pero lo que tenemos que hacer es siempre mirar hacia arriba y decir, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar y darnos la vuelta a pecado. Y Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Pero tenemos que depender en quién. Jesús. Sin Jesús, de verdad, ninguno de nosotros vamos a poder lograrlo, ¿verdad? Entonces vamos a depender de Él, vamos a crecer en Él, vamos a tomar más tiempo con Él todos los días, porque sin tomar tiempo con Él no vamos a tener la fuerza. Pero si tomamos ese tiempo con Él, Él te da la fuerza de decir no al pecado, ¿ya? Entonces dependemos de Él. Hagamos una oracióncita. Señor, somos nada sin ti y no podemos lograr nada sin ti, Jesús. Te necesitamos con todo. Ayúdanos a cambiar en las diferentes partes de nuestra vida donde pecamos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos ser más como tú. Ayúdanos a ponerte a ti primero y dándonos la fuerza para rechazar lo que el enemigo nos ponga delante. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, en tu palabra y apoyarnos en ti. Yo sé que cuando clamamos y decimos ayúdame, tú vienes a ayudarnos. Pero tenemos que decir esas palabras, ayúdame Jesús. Ayúdanos a hacer eso, a humillarnos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gracias Jesús. Quería decirles que ahora, después de este servicio, va a haber un servicio aquí en el hub, en el cuarto aquí, porque la señora Olga falleció hace poco y vamos a hacer algo en memoria de ella. Patricia Serrano, la hija, va a estar ahí. Vamos a cantar algunas canciones y va a haber algunas palabras. Entonces, si quieren venir a apoyarla, porque toda su familia está en Ecuador. Su familia es la iglesia. Entonces, los que puedan apoyar va a ser en este cuarto aquí a la derecha. Dios les bendiga y que tengan una semana muy bonita, llena de Jesús. Amén. Hasta luego.